tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día jueves 4 de marzo del 2021. Pacientes enfermos de cáncer demandan urgentemente la vacuna anti-COVID. Ellos claman por ella, y es que muchos de los pacientes oncológicos que se han contagiado del COVID-19 corren mayor riesgo de mortalidad debido al debilitamiento de su sistema inmune. Situación importante a tener en consideración cuando las vacunas comiencen a llegar para la vacunación masiva al país. Con este preámbulo importante, saludo como cada mañana a mi amigo y compañero de fórmula, José Luis Arévalo. Qué gusto, José Luis. Buenos días. Hola, mi querida Luisa, muy buenos días para ti, para todos nuestros amables televidentes que nos siguen aquí en La Noticia Primera Emisión. Bienvenidos y así comenzamos a informarles. Claro que sí, lo hacemos con esta información. En los últimos años, el control de las cárceles del país se ha tornado muy, pero muy complicado. El gobierno ecuatoriano ha tratado de mejorar la situación mediante estados de excepción, que lamentablemente no alcanzaron su objetivo. En el siguiente informe recordaremos estos hechos. Para la policía, parte de los problemas radica en las deficientes políticas de rehabilitación. 75 amotinamientos que los hemos vivido en los últimos, desde el año 2014. No hay sanciones para ninguno de los PPLs que han actuado. Jóvenes, la gran mayoría, que no tienen ninguna actividad, viven en ociosidad al interior del centro penitenciario. Y lo peor, según su punto de vista, es que los uniformados terminan enfrentando procesos. El 31 de mayo del 2016, cuando luego de una revuelta en el mismo Turi, en ese mismo centro, la policía intervino. Pero esa intervención lo que llevó es a 37 servidores policiales sentenciados por extralimitación. En mayo del 2019 se dio paso al primer estado de excepción carcelaria en vista del incremento de la violencia dentro de las cárceles, acciones que generaron el despido del entonces director de la Penitenciaría del Litoral. Y un día después, la renuncia del director nacional de rehabilitación social. Ese 2019 cerró con 32 muertes violentas, entre ellas el asesinato de alias El Cubano. Verle al cubano, un hombre tan poderoso en el sistema carcelario, asesinado y vulgarmente con su cabeza convertida en pelota de fútbol. Ya para el año 2000, en medio de la pandemia, el 13 de agosto, una revuelta dejó 11 fallecidos y eso dio paso a un nuevo estado de excepción durante 60 días. Cuando se cumplió el plazo, se extendió por un mes más, sin alcanzar soluciones. Durante esta nueva emergencia se detuvo a funcionarios de las cárceles a quienes se los acusó de cometer actos de corrupción, solicitando dinero por ciertos beneficios en favor de algunos reos. Estas salidas se suman a las generadas tras la masacre del 23 de febrero. El primero fue el subdirector nacional de rehabilitación, quien renunció a su cargo, luego de ser mencionado en videos de quienes se hacen llamar Cártel Nueva Generación. Y durante la jornada de este 2 de marzo se dio a conocer la renuncia de Alexandra Correa, directora de la Regional 8. En medio de tantos intentos fracasados por controlar la violencia, la Corte Constitucional impidió al gobierno nuevos estados de excepción. Le obligó a presentar un plan de rehabilitación social que asegure un cambio real dentro de las prisiones. De su parte, Edmundo Moncayo aseguró que ese plan sí fue entregado, que se basa en 4 factores que son educación, infraestructura carcelaria, marco legal adecuado, tecnología de punta, pero que falta un presupuesto económico. Mayor esfuerzo en todo lo que tiene que redondear la legalidad. Informó José Morales. Y ahora queremos informarles que 2 millones de vacunas contra el COVID-19 adquirirá Guayaquil con 3 farmacéuticas. La compra se hará directamente y sin intermediarios. Así lo anunció la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri. El municipio de Guayaquil gestiona la adquisición de 2 millones de vacunas contra el COVID-19. La primera es la de AstraZeneca de Reino Unido. Segunda, la vacuna rusa. Tercera, la vacuna china. Ese es el orden
y está basado en prioridad por la disponibilidad del producto. La negociación de la vacuna se hará directamente desde el gobierno local con las compañías proveedoras en el exterior, es decir, sin intermediario alguno, directamente del gobierno local con el que la produce. Esos 2 millones de vacunas servirán para inmunizar a 1 millón de habitantes de la ciudad. Por lotes programadas, porque no se puede vacunar simultáneamente en un mismo día a 1 millón de personas. La vacunación se dará en aproximadamente 1 mes y medio, hablo del tiempo que toma vacunar a 1 millón de personas desde que llegan las vacunas. Se dispuso $15 millones para la compra de las vacunas. Las vacunas que hemos escogido siempre tendrán del 90% en adelante de seguridad. Que el día lunes, como lo hizo la alcaldesa, vamos a poder tener un pronunciamiento semanal de cómo vamos un poco adelantando el tema. Esto lo dio a conocer en el Hospital Bicentenario durante un recorrido por la nueva área de rehabilitación pulmonar para atender a los pacientes post-COVID que quedaron con secuelas. Informó Roselena Vázquez. Y en su afán de vacunar a la población, la alcaldía de Guayaquil está en conversaciones con el laboratorio Sinovac para adquirir 20.000 dosis. Se dará prioridad al personal de primera línea. Daule analiza la posibilidad de adquirir las vacunas para su población. Según Wilson Cañizares, alcalde del cantón, se está conversando con el laboratorio Sinovac para la compra de 20.000 vacunas. Esta vacuna cuesta entre 6 y 8 dólares, cosa que hasta cierto punto me agradó, porque usted sabe que los recursos municipales no son inmensos. A pesar del pedido, el alcalde recalca que no toda la población será vacunada, pues gran parte de los habitantes de Daule ya se contagiaron y tendrían inmunidad. Vamos a priorizar a los grupos prioritarios, los que están en primera línea, como los médicos, bomberos, policías, tránsito, etc. Hasta el momento, el alcalde no tiene una fecha para el arribo de las vacunas, pues se deben finiquitar algunos detalles como la cadena de frío. Toda vacuna debe ser autorizada por el ARSA, de tal manera de que cuenten justamente con el estudio clínico, terapéutico y con las normas legales. Informó Eric Zambrano. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el gobierno entregará el listado de personas que han sido vacunadas en la fase 0, tal como lo dispone la justicia. Además, indicó que se dio inicio a la fase 1 de inmunización con la llegada de más de 30.000 dosis de Pfizer. Fue en su programa radial que el presidente Lenín Moreno anunció que el gobierno entregará el listado de personas que han sido vacunadas, específicamente en la fase piloto. Esto tras la decisión de una jueza de Quito que dio un plazo de 15 días para que el Ministerio de Salud Pública rinda cuentas sobre los contratos para la adquisición de vacunas y quienes recibieron las dosis. Entregue toda la información a la autoridad competente. Yo creo que nosotros no debemos espantarnos muchísimo acerca de cierto tipo de decisiones que se pudieron haber tomado en un momento determinado. Según el primer mandatario, no ha tenido ningún acercamiento con el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Dijo que su salida del país responde a recomendaciones de los abogados, pero con quien sí se reunirá Ceballos es con la Secretaría de Comunicación. Y informarle acerca del sistema, el modus operandi, para poder proporcionar vacunas a personas que a lo mejor nosotros tenemos la inquietud. Y con esa información, pues la justicia sabrá lo que hace. En cuanto a los avances del plan de vacunación, finalizó el plan piloto, en la que 35.866 ecuatorianos han sido inoculados. Y desde este miércoles arranca la fase 1 con la llegada del cuarto lote de dosis de la farmacéutica Pfizer. Llegan 30.000 vacunas que van a ser ya destinadas a la fase 1. Es decir, se va a empezar a vacunar a los médicos de los hospitales. Esta fase cubrirá alrededor de 2 millones de personas, en la que también están incluidos la fuerza pública, docentes, personal de sectores estratégicos, población vulnerable, adultos mayores, entre otros. En los próximos días se presentará la plataforma tecnológica que permitirá el registro para vacunarse.
Se puede integrar el proceso ya primero de convocatoria, de listamiento y saber los ecuatorianos cuándo nos toca la vacuna. Según el cronograma, la semana del 8 de marzo arribarán 73.710 dosis de la farmacéutica Pfizer y está por confirmarse la fecha del arribo de las primeras 84.000 dosis de la iniciativa COVAX. Informó Priscila Cadena. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informa que habrá lluvias frecuentes en la mayor parte del país, acompañadas de tormentas eléctricas. En Quito, las bajas temperaturas serán constantes. Especialistas alertan de enfermedades estacionales en los niños y cómo diferenciar los síntomas de un COVID. Seguro se ha preguntado por los aguaceros de Quito. Y es que estamos en plena época invernal donde las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas serán frecuentes. Pero, ¿hasta cuándo? Esta estación lluviosa se prolonga hasta mediados del mes de mayo. Así es, faltan más de 2 meses, según el INAMI, para que las aguas paren, pues la capital experimenta una baja de temperaturas. Temperaturas que apenas han llegado hasta los 13 grados centígrados en la zona sur de la ciudad. Y mientras que en la zona norte, temperaturas que apenas han alcanzado los 15 grados centígrados. Vladimir Arriaga, técnico del INAMI, sostiene que las lluvias en la capital se mantendrán con pequeños lapsos de sol. Gran parte del país, dice, se encuentra bajo condiciones de inestabilidad atmosférica. Todo el callejón interandino y en la Amazonía también habrá lluvias de cantidad considerable. Estamos hablando de las provincias de Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe. Pero si hablamos de bajas temperaturas, son muy probables las gripes estacionales en los más pequeños de casa o virus comunes por la época. Entre los principales tenemos el virus sincitial respiratorio en los niños menores de 2 años. También hay muchos virus que afectan y provocan resfriados comunes o incluso son causa de hospitalización, como la influenza, el rinovirus. Esta pediatra explica cómo diferenciar los síntomas de una gripe común de un COVID-19. Pero un resfriado común generalmente puede dar fiebre, una fiebre no tan alta, y generalmente se caracteriza por tener algo de congestión. El COVID tienen fiebres altas los niños, pero también aparte de síntomas respiratorios, pueden presentarse síntomas tales como dolor abdominal, vómito, diarrea. La especialista hace un llamado a los padres para que tengan al día las vacunas de los menores, pues eso los protege de distintas enfermedades. Ya sabe, habrá aguaceros y el frío será frecuente. Tome las precauciones del caso. Informó Marín Carmillo. Son las 7:12 de la mañana, nosotros vamos a hacer un breve corte comercial, pero al volver le contamos que un sujeto fue detenido por haber violentado las seguridades del Estadio Monumental de Barcelona. Esto aquí en el oeste de la ciudad de Guayaquil. Esto y más al ver aquí en la noticia Primera Emisión. Mañana, amables televidentes, volvemos a salir de estudios para tomar contacto con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, ¿qué novedades nos tienes adicionales a las que reportabas en la noticia El Despertar a esta hora de la mañana, en el sitio donde el día de ayer se registrara este dantesco incendio? Mi querida Luisa, amables televidentes, muy buenos días. En efecto, continuamos desde el kilómetro 11 de la vía Daule, donde el día de ayer se registró este incendio en esta fábrica de electrodomésticos y también donde los bomberos indicaban que existía bicicletas, colchones, muebles. Sin duda alguna, a inicios, hace 30 minutos, se decía que son 3 puntos. Vamos a conversar. ¿Qué tal? Buenos días, estamos en vivo y en directo oficial. ¿Cómo está la situación? Se decía al principio que eran 3 puntos, ahora se dicen 4 puntos que están siendo controlados a esta hora de la mañana por ustedes. Tengan ustedes buenos días, mi nombre es Julio Jalón, jefe de la 6ª Brigada del Benemérito Cuerpo Bomberos de Guayaquil. Al momento la novedad está controlada. Esto comenzó a las 17:40 aproximadamente del día anterior. Estuvieron bastantes unidades de cuerpo bombero, aproximadamente unas 75, si no me falla la memoria, 121 bomberos rentados y aproximadamente 400 bomberos voluntarios. Se contuvo rápido, alrededor ya no existe peligro, pero porque por la existencia de escombros y que el techo que colapsó, se hace complicado llegar a pequeños puntos calientes que tenemos en el sitio. Gracias a Dios nos está ayudando un poco la lluvia para bajar la temperatura, pero igual tenemos que llegar a esos puntos calientes. Son 4 puntos pequeños, focalizados,
Pero fuera de peligro. Fuera de peligro, por la cantidad de escombros no podemos acceder. Pero ¿Qué más encontraron el día de ayer en el interior? Recordémosles a nuestros amigos televidentes. Podría decir que sencillamente encontramos una estructura totalmente incendiada y colapsada. Nuestras funciones ahorita es controlar el incendio, ya después vendrán los peritajes y la inspección propia de los organismos competentes. Ahora, una pregunta, ¿para qué sirven estas piscinas que se han instalado aquí en los exteriores de la empresa? A ver, tenemos un circuito de abastecimiento, el cual consiste en las unidades de combate, pero para evitar el colapso y para ser eficientes en el uso de unidades, tenemos estas piscinas donde los vehículos vienen, toda la carga de agua que tienen la depositan y de ahí se abastecen las unidades, ¿no? Por eso verás toda la vía... Ayuda para el trabajo de ustedes, Así ¿no? es, y también tener un poco despejada la vía. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. En vivo y en directo, recordamos, como lo dijo aquí el oficial del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, fueron más de 500 bomberos que trabajaron la tarde y noche de ayer, y hoy por la mañana 30 uniformados entre rentados y voluntarios que ya están controlando estos 4 puntos que ha sido desde muy temprano también hoy por la mañana, debido a la cantidad de material que se había incendiado el día de ayer. Un poquito de llama se había presentado nuevamente, pero ya está siendo controlado. Esa es la situación que se vive. Recordamos, amables televidentes, amigos, que esta arteria que estamos ubicados en estos momentos une a la vía Daule con la perimetral, está cerrada por elementos de la Autoridad de Tránsito Municipal. Los trabajadores que laboran en fábricas industriales del sector lo están haciendo a pie. La circulación está cerrada. Es la situación que se vive a esta hora de la mañana desde el kilómetro 11 de la vía Daule, donde el día de ayer a través de redes sociales se pudo visualizar gran cantidad de humo, personas que subieron videos, llamaba la atención, alarmaba a muchas personas lo que se había registrado. En el interior, como lo dijo ayer el jefe del Cuerpo de Bomberos, había electrodomésticos, bicicletas, colchones, y que esto había sido el motivo por el cual se había iniciado este fatal accidente, este incendio en la ciudad de Guayaquil. Aquí vamos a despedir el enlace. No hay heridos, solamente millonarias pérdidas económicas. Luisa y amables televidentes, José Luis está con más información en los estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio, por tu completo informe allá precisamente en el Parque Industrial donde se suscitó un incendio dantesco el día de ayer. Si así la información la merita, estaremos más adelante contigo, mi querido compañero. Son las 7:28, ya 7:29, nosotros seguimos informando. Atención, el presidente Lenín Moreno estaría atravesando problemas de salud. El jefe de Estado sostuvo sentir molestias en el pecho que serán atendidas por un especialista. Este y otros temas fueron abordados mediante enlace radial. Con el programa semanal De Frente con el Presidente, que el primer mandatario Lenín Moreno se refirió a varios temas, entre ellos su estado de salud. Confirmó que ha sentido molestias. Algunas veces he tenido cierta presión en el pecho y cierta molestia en el pecho, que yo presumo puede ser el corazón. En algún momento me hice un electrocardiograma y salió que tenía un problema realmente en la parte inferior del corazón. Para sincerarme totalmente. Pero me dijeron que no era un problema mayor, por lo menos a corto plazo no era un problema mayor. El jefe de Estado aseguró que durante su último viaje a Washington sintió una presión en el pecho que lo atribuyó al trabajo. Aún Moreno espera realizarse los exámenes correspondientes. Sí, el día de ayer ya se me dio las órdenes por parte del cardiólogo. Otro de los temas que se abordaron en el enlace fue el hacinamiento en el sistema penitenciario. Fueron planificados para 5.000 privados de libertad, cada uno, te estoy hablando de Cuenca, estoy hablando de Quito y Guayaquil, y en este momento tienen 9.000 presos cada uno. Entonces, la situación se volvió extremadamente compleja. Y confirmó la existencia de bandas internacionales en el sistema de rehabilitación social. La verdadera causa es la intromisión en nuestro país por parte de bandas internacionales. Por parte de bandas internacionales ligadas generalmente al terrorismo y al narcotráfico. Moreno está a solo 82 días de finalizar su mandato. Informó Marilyn Jaramillo. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Es momento de una breve pausa, amables televidentes, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles del asalto que sufrió un bus interprovincial en Juján, provincia del Guayas. Allí, el oficial de la unidad de transporte resultó gravemente herido.
Esto porque se produjera un asalto precisamente en ese instante. Frontera con Colombia. En el sitio no hubo detenidos. La infraestructura se hallaba en pleno funcionamiento. ¿Cómo están las cosas? Las organizaciones narcodelictivas están más activas que nunca en las últimas horas. Narcoavioneta en Santa Elena, estructura internacional de tráfico de drogas en Manabí y Guayaquil, en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, en el sector de Mataje, recinto, labores agrícolas, un laboratorio clandestino de procesamiento y purificación de drogas. De clorhidrato de cocaína. Un fuerte estructura que la han conformado los criminales, donde están procesando para diferentes empresas dedicadas al narcotráfico. La localización del laboratorio clandestino la realizó una patrulla militar que, cumpliendo la misión de defensa de la soberanía y territorio ecuatoriano, se topó con la infraestructura levantada en medio de una zona selvática y cerca a un estero. El área quedó asegurada en un perímetro de 300 metros hasta la llegada de equipos especiales para hacer un barrido y descartar riesgos para su posterior destrucción. Cuenta con un área de bodegas donde se encontró varios precursores químicos, de igual forma un área de procesamiento, área de embalaje de toda la droga y las instalaciones administrativas como cocinas, áreas de descanso y las áreas o los generadores que proporcionaban la suficiente energía para poder producir esa cantidad de droga. Desde el aire es bastante difícil saber la existencia del laboratorio. Según el comandante del Grupo Operacional 1.4 Esmeraldas, Diego Sosa, la infraestructura sería nueva. Los ocupantes dejaron la logística utilizada en la purificación de la droga. Al parecer fueron alertados de la presencia de los militares y salieron de la zona. Lo que da a entender de que no son equipos antiguos ni obsoletos y se podría pensar que son actividades recientes. Además, investigan si las armas de fuego, pertrechos y prendas militares encontradas en otro patrullaje en el sector de la cadena, sector fronterizo de Mataje, tienen relación con el laboratorio de procesamiento de drogas. Estaban relativamente cerca. Obviamente deben tener su personal que da, entre comillas, seguridad a estas actividades ilícitas. Entonces se podría presumir que sí, efectivamente puede que tengan una relación directa. Evidencias que demuestran que organizaciones narcodelictivas operan en Ecuador y que, según las autoridades, tienen que ver con la masacre en las cárceles, informó Iván Casamen. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía. Y se intensifican los operativos de control en los pasos informales de ingreso al Ecuador en la frontera norte. En lo que va del año se han decomisado más de 2.000 armas blancas y detectar una organización de coyoteros. Veamos. Los operativos migratorios por parte de las autoridades de control se intensifican en la provincia del Carchi, pese al anuncio del presidente colombiano de que el puente internacional de Rumichaca permanecerá cerrado hasta el 1 de junio del 2021. Los extranjeros continúan llegando a través de los 176 kilómetros del límite internacional. Tenemos identificado 37 pasos informales a lo largo del cordón fronterizo. Es así que estamos focalizando los operativos en los principales puntos donde tenemos mayor inconveniente en este sentido. La información recabada por la policía determina que operan bandas organizadas de coyoteros que buscan lucrarse de la vulnerabilidad de estos grupos migrantes, tanto venezolanos como haitianos. El día de hoy tuvimos un caso de ciudadanos haitianos que están acá en la ciudad y eso manifiestan que también han pagado una cantidad de dinero que han venido de Chile. Estos temas nosotros también estamos controlando para que la gente no sea estafada. Los controles se los efectúa en las denominadas trochas y la Panamericana Norte, que son las rutas que siguen los extranjeros. Nosotros estimamos con los controles que estamos realizando diariamente que alrededor de 200 a 250 personas extranjeras ingresan por puntos no autorizados. En lo que va del año se ha logrado decomisar más de 2.000 armas blancas, que en ocasiones son parte del cometimiento de delitos, en su mayoría decomisadas a ciudadanos extranjeros. Las armas cortopunzantes que se ha decomisado son en todos los operativos del control que se realizan en la localidad. No solamente a ciudadanos venezolanos, sino también inclusive a ciudadanos ecuatorianos. Luego de contabilizar estos elementos cortopunzantes, se procederá a la destrucción tal y como lo determina la Constitución de la República. Van a ser sometidas a destrucción, son más de 2.000 armas. Mientras esto ocurre en la frontera, Colombia ya emitió a través de un decreto el Estatuto Temporal de Protección para los ciudadanos venezolanos que están en territorio colombiano y que superan el 1.000.000.
A partir de hoy inicia una gran fase de implementación que nos ocupará durante varios años, pero mediante el cual podremos generar oportunidades a casi 1.8 millones de venezolanos que tenemos en territorio nacional. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y la ministra de Educación indicó que los maestros serán vacunados en la fase 1. Sin embargo, los detalles aún están a la espera tras el cambio del ministro de Salud. Con la finalización de la fase 0, la vacunación contra el COVID-19 enlista diferentes sectores beneficiarios que entran en la fase 1. Entre ellos están los maestros. Siempre estuvo considerado el grupo de docentes como grupo prioritario en la fase 1. Sin embargo, dada el cambio de ministros, obviamente estoy coordinando ahora nuevamente con el nuevo ministro los detalles. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Sabemos que es muy próximamente. Sabemos que la próxima semana se dará una información de cómo se implementará de manera ya con las herramientas y el instructivo muy concreto de cómo se implementará este plan de vacunación. En el país existen 220.983 profesores de inicial a bachillerato. Al momento, solo 1.390 se encuentran en los planes pilotos, en donde las clases son semipresenciales, pues el retorno a las aulas es voluntario y progresivo. Nosotros tenemos sentido de urgencia de, por supuesto, proteger la permanencia escolar de los niños y garantizar el derecho a la educación. Hasta el 3 de marzo, el Ministerio de Educación ha autorizado abrir sus puertas a 449 establecimientos. Con ello, se habla de que 17.000 estudiantes tienen la opción de escoger la modalidad de estudio semipresencial. A menos de 3 meses de culminar el periodo de este gobierno, esta cartera de Estado se alista para el cambio. Además, estamos haciendo un diagnóstico de transición, no solo de transformación, sino de transición, porque sabemos que nos queda muy poco tiempo y queremos que el próximo gobierno reciba todo con total orden, mayor posible, los mayores avances posibles, para que el país no pierda tiempo. El país y la educación no tienen un minuto que perder. En medio de diferentes crisis que vive el Ecuador, la educación tiene varios retos, informó Valeria Navarro. Alcaldes de los 221 cantones del Ecuador fueron convocados por la AME a marchar en protesta por los recursos que el gobierno central debe a los GATS. La marcha será este 9 de marzo. El gobierno central se encuentra en mora con los municipios del país en más o menos $1.000 millones. Esta es la razón por que la AME convocó a las autoridades locales a sumarse a una marcha que realizarán la próxima semana en dirección a Carondelet. A realizarse el próximo día martes 9 de marzo de 2021, la cual se mantendrá de manera indefinida hasta que el gobierno nacional cumpla con las exigencias. Lo que piden es ser recibidos por el Ejecutivo para en consenso llegar a acuerdos referentes al pago de los dineros pendientes. Que el gobierno nacional en funciones cumpla con las asignaciones presupuestarias pendientes de pago a los gobiernos autónomos descentralizados municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y demás asignaciones correspondientes a la venta de petróleo, venta del excedente de la energía eléctrica, explotación de recursos mineros, recursos de ley de desarrollo fronterizo, entre otros. Otros de los temas tienen relación con el pedido de los cabildos para que el gobierno socialice el plan de vacunación. Y que se agilice el proceso de delegación de la competencia para los gobiernos autónomos centralizados municipales que estén en la capacidad de adquirir, transportar y suministrar la vacuna y que así lo han solicitado. Piden también la renegociación de deuda que las municipalidades mantienen con el Banco de Desarrollo del Ecuador, así como con el IES. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, otorgue facilidades de pago para los aportes patronales, considerando que tan pronto se transfieran recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el IES los debita y eso agrava la crítica situación económica en la que se encuentran los municipios. En pos de que este problema se solucione, informaron que en los próximos días mantendrán una reunión con los dos candidatos a la presidencia de la República para explicar la situación en la que los municipios hoy se encuentran. Informó Javier Rosero. Y en una zona rural del Cantón Santo Domingo fue detenido un sujeto aparentemente relacionado al alquiler de armas de fuego
utilizadas en el robo de ganado. En el allanamiento encontraron algunas evidencias que lo vincularían con el presunto delito. Varias semanas de trabajo en campo permitieron confirmar información entregada por fuente humana que en un domicilio ubicado en la vía San Jacinto del Búa se almacenaban armas de fuego. Agentes de la Unidad de Investigación contra el Abigeato llegaron hasta la zona donde varios finqueros perdieron sus cabezas de ganado, es decir, se les llevaron las vacas de leche y carne. Las primeras investigaciones nos dan a que efectivamente podría ser utilizada como un centro de acopio de las armas que son utilizadas para el delito de abigeato. Con la respectiva orden de allanamiento y con la colaboración de elementos del Grupo de Operaciones Especiales, los uniformados ingresaron a la casa de construcción mixta donde encontraron una subametralladora y una escopeta, además de cartuchos. Según los seguimientos, las armas eran rentadas a grupos delictivos que se movían por los sectores rurales. Acompañadas de munición específica para este tipo de armas, en donde también se encontró a un sujeto de nacionalidad ecuatoriana, el mismo que fue aprehendido por el delito de tenencia y porte de armas de fuego. Un sospechoso de ser el encargado de alquilar los fierros que no tenía documento alguno de la procedencia de las armas y adquisición fue detenido. La UICA en los 2 primeros meses del 2021 ha desarticulado 7 organizaciones delictivas dedicadas al robo de ganado. La modalidad de estas organizaciones es pues esconder, ocultar las armas de fuego en otros lugares, en otros domicilios lejos de donde se encuentran ellos, obviamente para cuando exista una acción operativa no tener responsabilidad. En el campo, en las fincas, las vacas son el principal sustento de los campesinos y ganaderos. Que le roben una sola cabeza le significa quitarles importantes ingresos, informó Iván Casamen. Y ahora cambiamos de tema para contarles que 191 tortugas fueron liberadas en la isla Santa Fe, en Galápagos, en el marco de un plan de restauración ecológica de esa zona insular. Se trata de la última fase del proceso de introducción de tortugas gigantes en esa isla. Son 191 tortugas las cuales fueron liberadas en la isla Santa Fe en Galápagos. Este tipo de tortugas, al verse casi extintas en esta isla, han buscado maneras, formas de que la especie nuevamente se encuentre en el sitio, cuidando el ecosistema. Llegando a un total de 731 tortugas desde 2015 en la isla Santa Fe. Estas tortugas, la idea es que cumplan el rol ecológico que, al estar extintas las propias tortugas de esta isla, hemos traído tortugas de la isla española, que son las más cercanas morfológicamente y genéticamente a la población que existió antes de tortugas en la isla Santa Fe. Es así que se podían divisar cómo las tortugas se adaptaban a un nuevo hogar. La idea es cuidar a que la especie se mantenga. En los monitoreos de los años 2000 hasta el 2015 nos han determinado que los ecosistemas no estaban funcionando como debían debido a la falta de la presencia de este herbívoro importante en los ecosistemas de Galápagos, por lo cual decidimos la liberación de estas tortugas dentro de la isla. Esperamos que a futuro esta población se mantenga en el tiempo. Y que se seguirán dando acciones de este tipo para evitar que no se afecte la especie en el archipiélago, informó Julio César Saona. La presente entrega informativa. José Luis. Claro que sí, ya viene la noticia en la comunidad para seguir informándose más y mejor junto al licenciado Gavilanes y Magrita Montaño. Luego, Rosalena Vázquez, que tengas un excelente día, mi querida Luisa. Lo propio para ti y para ustedes, amables televidentes. Buenos días.